Hay historias que la humanidad prefiere olvidar. Relatos que se susurran en la oscuridad de la noche. Temores ancestrales que acechan en los rincones más profundos de la psique colectiva. Son leyendas que se transmiten de generación en generación, envueltas en un halo de misterio y pavor. Relatos demasiado oscuros para la luz del día, secretos que la razón se niega a comprender. Son cuentos prohibidos, marcados por la tragedia y el sufrimiento, que prefieren permanecer ocultos en las sombras del olvido. Entre ellas, la más temida, la que provoca escalofríos con solo nombrarla, es la del ángel del mal. Una leyenda que se cierne sobre la humanidad como una sombra eterna. No es un demonio tradicional, con cuernos y tridente, ni un espectro encadenado a los tormentos del infierno, sino una entidad de belleza celestial, una criatura de luz corrompida, con alas negras como el vacío insondable del cosmos. Un ser de dualidad, capaz de inspirar tanto admiración como terror. Su propósito, su macabra misión, es coleccionar la desesperación en su forma más pura, destilar el sufrimiento humano hasta su esencia más amarga. Se alimenta de la angustia, del vacío existencial que carcome el alma. Algunos dicen que existe desde el primer miedo humano, desde el instante en que la conciencia se enfrentó a la fragilidad de la existencia. Otros, que nació de un serafín caído, un ángel desterrado del paraíso por un amor retorcido, una obsesión enfermiza por la fragilidad humana y la vulnerabilidad del corazón. No busca almas para atormentarlas en el infierno, sino el instante preciso en que la esperanza muere, el momento en que la luz se extingue y solo queda oscuridad. Se alimenta del eco de un corazón roto, del silencio sepulcral que sigue al estallido del terror, de la soledad que se instala en el alma como una sombra permanente. No te arrastra al infierno, lo trae a ti. Teje una prisión invisible a tu alrededor, envolviéndote en soledad absoluta, sumiéndote en un abismo de desesperación donde no existe consuelo ni escapatoria. Elige a quienes ya coquetean con el abismo, a aquellos que se asoman al precipicio de la locura y la autodestrucción, almas perdidas en la penumbra, errantes en un laberinto de dolor y desilusión, presas fáciles para su oscuro propósito. Su llegada se anuncia con 3 señales, presagios sutiles pero inconfundibles de su presencia inminente. Un silencio antinatural, un vacío sonoro que absorbe todo ruido y deja una sensación de inquietud palpable, olor a flores marchitas, un aroma fúnebre que impregna el aire, recordándote la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, y un reflejo fugaz de alas negras tras de ti, una visión espectral que te hiela la sangre y te advierte de su cercanía. Cuando lo ves, cuando vislumbras su verdadera forma, ya es tarde. La desesperación se ha apoderado de ti, y la esperanza se ha desvanecido para siempre. Y viene por ti, para reclamar tu sufrimiento, para alimentarse de tu desesperación y sumirte en la oscuridad eterna. Javier, arquitecto marcado por la pérdida, buscó refugio en la restauración de una casona abandonada. Ignoró las advertencias de los lugareños sobre desapariciones y presencias malignas. Al principio, todo era polvo y crujidos, pero pronto, el frío inexplicable y la tristeza ajena se apoderaron de él. Herramientas movidas, puertas abiertas y un llanto de mujer en la noche rompieron su lógica. Intentó racionalizarlo, pero el miedo creció, enredándose en su mente. La casa dejó de ser un proyecto y se volvió su carcelero. Cada inseguridad alimentaba algo invisible. Sin saberlo, Javier preparaba el escenario para el horror. La leyenda había comenzado a reclamarlo. Y la casa esperaba. La 20ª noche, una tormenta dejó a Javier a oscuras. Un relámpago iluminó el salón y junto a la chimenea vio una figura alta y delgada, envuelta en sombras. No era humano. 2 alas negras, como agujeros en la realidad, vibraban a su espalda. Un trueno apagó la luz y la figura desapareció. Javier intentó convencerse de que era una ilusión, pero la imagen quedó grabada en su mente. El aire se volvió gélido, con un olor a ozono y flores podridas. Desde esa noche, el terror fue certeza. Dejó de trabajar, solo quería sobrevivir. Crucifijos y luces no lo protegían. Sabía que aquello no era un demonio común, era la personificación de la desesperación, y ahora lo habitaba. El asedio psicológico se intensificó. El ángel no volvió a mostrarse, pero su presencia era constante. El olor a flores marchitas impregnaba la casa y a Javier mismo. Plumas negras, frías y antinaturales,
aparecían en lugares imposibles. Su almohada, un libro, su café. Cada pluma era una firma del horror. El ángel profanaba los recuerdos de Javier, el retrato de su boda, ahora con una sombra alada tras la pareja. El terror se volvió sensorial, frío, olor, visiones. La mente de Javier, antes lógica, se desmoronaba. El ángel no necesitaba violencia física, lo destruía desde adentro, usando sus propios recuerdos como armas. El sueño se volvió otro campo de batalla. Pesadillas vívidas lo despertaban gritando, atrapado en pasillos sin fin y abismos de oscuridad. El ángel siempre estaba allí, observando o rozándolo con sus alas heladas. A veces soñaba con escapar, pero la esperanza se convertía en horror. Su esposa aparecía en sueños, pero sus ojos reflejaban al ángel. La falta de sueño lo consumía, pálido, demacrado, moviéndose como un fantasma. La línea entre vigilia y sueño se desdibujó. Veía sombras y escuchaba susurros en la casa. El desorden y las plumas negras se apoderaron de todo. Javier sabía que estaba perdiendo la batalla. La desesperación alcanzaba su punto de quiebre. En el segundo piso, una habitación cerrada lo llamaba. Forzó el cerrojo y entró en un aire helado y viciado. Un gran espejo dominaba la habitación, su cristal sorprendentemente limpio. Javier vio su reflejo, pero algo no encajaba. Su reflejo sonrió con crueldad. Detrás, dos alas negras se desplegaron en el espejo. Preso del pánico, rompió el espejo con una barra de hierro. El estallido llenó la habitación de fragmentos. En cada trozo, veía partes del ángel. Un ojo, una sonrisa, un ala, un susurro llenó el aire. Ahora me ves en todas partes. El ángel ya no estaba en el espejo. Estaba libre. Tras romper el espejo, algo cambió irrevocablemente en la atmósfera de la casa. Era como si un sello invisible se hubiera roto, liberando una energía oscura que había estado contenida durante mucho tiempo. La presencia se volvió activa y opresiva, manifestándose con una intensidad que helaba la sangre. Ya no era una simple sensación, sino una fuerza palpable que pesaba sobre cada rincón, cada objeto, cada pensamiento. El frío era insoportable, un frío que calaba hasta los huesos, que parecía emanar de las propias paredes y del suelo. Era un frío antinatural, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Las sombras danzaban en el centro de las habitaciones, moviéndose con una agilidad antinatural, como si tuvieran vida propia. Se retorcían y se alargaban, creando formas grotescas que jugaban con la mente de Javier, alimentando su terror. Los susurros eran constantes, un murmullo incesante que llenaba cada espacio, cada silencio, mezclando su nombre con frases incomprensibles, palabras distorsionadas que parecían provenir de un idioma olvidado, de una dimensión más allá de la comprensión humana. Era una tortura auditiva constante, diseñada para desestabilizarlo y romper su cordura. Javier perdió la noción del tiempo. La casa era su tumba, un laberinto de horrores donde cada minuto se sentía como una eternidad. El día y la noche se volvieron indistinguibles, fusionándose en una pesadilla sin fin. El ángel se manifestaba con roces helados y un aliento gélido en su oído, una presencia espectral que lo acechaba en cada esquina, recordándole constantemente que no estaba solo, que era observado, que era presa. Una noche, más oscura que las anteriores, donde la luna parecía haberse escondido avergonzada. La figura se materializó ante él, no como una sombra fugaz, sino como una entidad tangible, real, imponente, belleza inhumana, ojos de oscuridad infinita que parecían contener el vacío mismo, la ausencia total de luz y esperanza. Alas cubriendo la habitación, envolviéndolo en una oscuridad sofocante, aprisionándolo en un abrazo de sombras. Sin palabras, la voz del ángel resonó en su mente, clara y penetrante, como un eco de sus peores miedos. Tu desesperación es hermosa, ahora es mía. Javier no gritó, solo miró al abismo y se quebró, su voluntad hecha añicos, su espíritu consumido por la desesperación. La esperanza, esa pequeña llama que aún ardía en su interior. El miedo, paralizante, omnipresente. El amor, un recuerdo lejano, una herida abierta. Todo se desvaneció en la oscuridad, tragado por el vacío, absorbido por la nada. Su mente se rompió, fragmentándose en 1000 pedazos, incapaz de soportar el peso del horror. El silencio que siguió fue absoluto,
Un silencio sepulcral que resonaba con la ausencia de vida, con la victoria de la oscuridad. La casa había consumido otra alma, añadiéndola a su colección de espíritus atormentados, fortaleciendo su poder, perpetuando su maldición, y el ángel tenía su obra maestra, una sinfonía de desesperación y locura, un testimonio de su poder destructivo. Pasó el tiempo. La casa quedó en silencio. Una pareja de excursionistas encontró la puerta entreabierta y la casa cubierta de polvo. No había señales de Javier, solo fragmentos de espejo, un retrato roto y una pluma negra. La policía investigó, pero Javier fue declarado desaparecido. Los lugareños sabían, la casa lo había devorado, como a otros antes. Sellaron la puerta, pero todos sabían que no permanecería cerrada. La casa espera, paciente. El mal en su interior solo duerme, digiriendo su última presa. Se alimenta de la desesperación, y el mundo está lleno de almas rotas. La leyenda no ha terminado, solo está en pausa. La historia de Javier es solo una entre muchas, un fragmento en el vasto mosaico del horror que nos rodea. Su encuentro con la oscuridad no es único, sino un reflejo de una realidad más amplia y perturbadora. El ángel del mal no está atado a una casa, no se limita a un lugar físico o a una leyenda urbana. Su influencia se extiende mucho más allá de los muros y las fronteras. Camina entre nosotros, invisible, como un depredador acechando en la jungla urbana, mezclándose con la multitud, esperando el momento oportuno para atacar, buscando grietas en las almas, esas vulnerabilidades que todos poseemos, las inseguridades y los miedos que nos hacen susceptibles a su influencia. Se alimenta de la desesperación y la angustia. Es la sombra en el metro, ese escalofrío que recorre tu espalda cuando estás solo en el andén, la sensación de que alguien te observa desde la oscuridad. El silencio repentino, ese vacío ensordecedor que te rodea cuando esperas lo peor, la calma que precede a la tormenta. La sensación de ser observado, esa inquietud persistente que te hace mirar por encima del hombro, preguntándote si estás solo o si hay algo más acechando en las sombras. Su dominio es la psique humana, el laberinto de la mente donde se esconden nuestros mayores temores y deseos más oscuros. Atraído por la soledad y la desesperanza, como un buitre a la carroña, se alimenta de la tristeza y el aislamiento, cada escalofrío, esa repentina sensación de frío que te invade sin motivo aparente, una advertencia de su presencia, cada sombra fugaz, ese movimiento en el rabillo del ojo que nunca puedes identificar, una insinuación de su poder. Puede ser su cercanía, la manifestación de su presencia en tu vida, una señal de que te ha elegido como su próxima víctima. No colecciona desesperación por hambre, no es un simple acto de supervivencia lo que lo impulsa, sino por arte, una búsqueda estética de la perfección en la miseria, una obsesión por capturar la esencia del sufrimiento humano. Cada víctima es preservada, como un insecto en ámbar, su dolor y desesperación inmortalizados para siempre. Un eco eterno en su galería de tristeza, un testimonio silencioso de su poder y crueldad. Así que, si la melancolía te abraza, si sientes que la tristeza te consume, debes estar alerta. Presta atención a los silencios, a esos momentos de quietud absoluta que te hacen sentir incómodo, como si algo estuviera observándote. Y al olor de flores muertas, ese aroma dulce y nauseabundo que presagia la decadencia y la muerte. No mires demasiado tu reflejo en la oscuridad, no te pierdas en la contemplación de tu propia tristeza. Puede que veas unas alas negras a tu espalda, la confirmación de que el ángel del mal te ha elegido como su próximo objetivo. El ángel del mal siempre busca su próxima obra maestra, una nueva forma de expresar la desesperación, un nuevo lienzo para pintar con el sufrimiento. Y podría ser la tuya, tu alma convertida en una pieza de arte macabra, tu sufrimiento exhibido para la eternidad.